Muy buenos días, hermanas. Este miércoles concluimos nuestro estudio de Cristología y la última lección que veremos se titula El ministerio presente y futuro de nuestro Señor Jesucristo. Ahora recordarán ustedes que la semana pasada, cuando vimos el orden de Dios para la salvación, lo último que yo mencioné fue la perseverancia. Bueno, después de la perseverancia, el paso final es la glorificación de nuestros cuerpos cuando Cristo venga por su iglesia. Pero esto resultaría imposible si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado de entre los muertos. Porque el Evangelio es el anuncio o la noticia de que Cristo murió y resucitó de entre los muertos, y por esa razón nosotros tenemos salvación, un sumo sacerdote, abogado, intercesor y un rey que además nos envió al Espíritu Santo. En su resurrección Jesús demuestra que es el Hijo de Dios. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo resucita con un cuerpo glorificado con cualidades diferentes. Es un cuerpo que puede entrar ahora sí a la eternidad, que podía comer y ser palpado, aparecer y desaparecer según su voluntad, y dice Apocalipsis 1 del versículo 12 al 16 que el cuerpo de Cristo irradia luz, irradia gloria, y un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo tendremos nosotros cuando el Señor venga por su iglesia, por ser Cristo el primogénito de la resurrección. Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos dice que el último enemigo había sido vencido, es decir, la muerte. Y con su resurrección, nuestro Señor Jesús nos abrió las puertas para nuestra justificación, regeneración y nuestra resurrección. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahora bien, ¿quién es el autor de la resurrección de Cristo? La Biblia nos dice que cada una de las personas de la Trinidad intervinieron activamente en su resurrección. Nuestro Señor Jesucristo, que es la resurrección y la vida, Él mismo dijo que con su poder Él resucitaría. Dice Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pero también el Padre es el que participa en la resurrección de su Hijo, pues Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Y finalmente también participa activamente la persona del Espíritu Santo. Romanos 8:11 dice:
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Cada una de las personas de la Trinidad participan en la resurrección de Cristo. Y después de la resurrección de Cristo viene su ascensión. Esta fue predicha desde el Antiguo Testamento, pues en el Salmo 68, versículo 18 dice: «Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios». Nuestro Señor Jesús también dijo que Él resucitaría de entre los muertos. En Juan 7:33 dijo: «Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió». La palabra de Dios nos dice que Cristo ascendió desde el Monte de los Olivos, y también cuando Él vuelva por segunda vez, Él regresará al mismo lugar, al Monte de los Olivos. Dice Zacarías capítulo 14, versículo 4. «Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el Monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur». En su ascensión nuestro Señor Jesucristo tenía que presentarse a sí mismo como ofrenda y como sumo sacerdote en el santuario celestial. Nuestro Señor Jesús en la ascensión sería también el modelo profético de la ascensión de toda la iglesia de Cristo, porque ya estamos con Cristo sentados en lugares celestiales. Dice Efesios 2:6, «Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús». Esto es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nuestro Señor Jesucristo tiene ministerios que está haciendo hoy mismo, y hay otros que son para un futuro. Los ministerios presentes de nuestro Señor Jesucristo son, primeramente, que está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué significa esto, hermanas? Es cierto que estar sentado a la diestra significaba antiguamente un honor, un privilegio para alguien, pero el hecho de que Cristo esté sentado a la diestra del Padre significa también que Él está gobernando a su iglesia y al universo, además de tener honor y gloria. Dice Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí desde su trono de gloria nuestro Señor Jesucristo cuida de su cuerpo, pues Él lo santifica y lo sustenta, además que le dio dones. Recuerdan que cuando leí el Salmo 68, 18 dice que el Señor subió a lo alto y repartió dones. Dice Efesios que esto en Efesios 4 del 11 al 14 significa que dio dones y dio ministerios a la iglesia de Cristo para nuestra edificación. Cristo también está preparando ahora mismo un lugar para nosotros de acuerdo a la promesa que le hizo a sus discípulos en Juan capítulo 14 versículos del 1 al 3. El Señor les dijo: «No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Esa es una actividad presente de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo exaltado y soberano,
que toda la autoridad le ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra. Es Cristo también el que prepara un camino para su iglesia, para que nosotros le sigamos a Él. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro precursor. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 19 y 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y así nosotros seguiremos a nuestro Señor. Y otra actividad que hace nuestro Señor Jesucristo ahora mismo sentado en su trono de gloria es que Él es omnipresente. Él está en todas partes, ya no está limitado a un cuerpo físico como sucedió en su estado de humillación. Dice Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y la otra actividad o ministerio que hace nuestro Señor Jesucristo ahora mismo es como sumo sacerdote. En la tierra nuestro Señor comenzó su obra sacerdotal y la está completando en el cielo, pues Cristo no está reconocido entre los sacerdotes terrenales, es decir, Jesús no era de la tribu de Leví, los cuales eran sombra de la realidad venidera. Cristo es el verdadero Rey y sacerdote que ministra por nosotros y está sentado a la diestra del Padre, según el orden de Melquisedec. Dice Hebreos capítulo 8, versículos 4 al 6. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Es Cristo intercediendo por nosotros, y recordemos lo que vimos hace unas semanas, hermanas. El incienso que se elevaba en el tabernáculo en realidad era símbolo de las oraciones de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote a favor de su pueblo. Es la íntima comunión que Cristo tiene ahora con su Padre cuando se dirige a interceder por su pueblo. Si el incienso debía ser quemado únicamente sobre las brasas ardientes tomadas del altar del holocausto, era la indicación de que su intercesión de Cristo está fundamentada sobre su sacrificio, pues la intercesión no está separada de la expiación, son dos aspectos de la misma obra. Importante también recordar que la ministración en el templo no concluía con el derramamiento de la sangre, sino con la quema del incienso en la presencia de Dios. Así que, también cuando nosotros dirigimos nuestras oraciones al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él las santifica y el Espíritu Santo las dirige conforme a la voluntad del Padre. Cristo es nuestro perfecto intercesor y abogado, pues Él se compadece por nosotros. Dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Solo que la intercesión de nuestro Señor Jesucristo es la presentación amorosa de sus legítimos derechos en la cruz del Calvario. Por su obra, más que una súplica para convencer al Padre para que sea propicio a nosotros y nos perdone, es esa presentación de lo que Él ya hizo en la cruz, una vez y para siempre, gracias a nuestro Señor. Y finalmente está el ministerio futuro de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, Él viene a resucitar a los muertos. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 5,
versículo 22. No, perdón, es primeramente Juan capítulo 5, versículo 28. Dice la palabra de Dios así: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero también es importante recordar que la resurrección se da en diferentes etapas. La primera, cuando Cristo venga por su iglesia en el rapto, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, la segunda es, al comienzo del milenio, van a resucitar otros, los que no se dejaron sellar por la bestia. Y finalmente, terminando el milenio, todos los demás resucitarán, es decir, aquellos que van a condenación eterna y que comparecerán delante del juicio en el gran trono blanco. Estas son las resurrecciones. Pero además de que Cristo viene a resucitar a los muertos, Él viene también como juez. Aquel que en su etapa de humillación sufrió en manos de los hombres, viene ahora a juzgar al mundo y a dar a cada uno su recompensa según lo que cada uno haya hecho. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y el 25. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Ahora también aquí, cuando Dios juzga, cuando Cristo juzga, hay diferentes juicios. Sabemos que uno es el juicio para la iglesia o tribunal de Cristo, donde el Señor a cada uno le va a dar su galardón según lo que haya hecho, pero también regresando Cristo, en su segunda venida junto con su iglesia va a haber un juicio a las naciones y finalmente está el juicio ante el gran trono blanco que acabo de referirme a él, hermanas. Entonces, esta es otra actividad que hace Cristo, no solo a resucitar a los muertos, sino también para juzgar a vivos y a muertos. Y finalmente, la tercera o el tercer ministerio que hará nuestro Señor Jesucristo en un tiempo futuro es gobernar. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Pero recuerden también lo que ya vimos previamente. Cristo es Rey desde la eternidad, y Cristo es Rey por el linaje de David. Y es necesario que Cristo venga a gobernar en el milenio, como hijo de David, sobre las naciones, pero después de esto es su reino eterno y para siempre, que no tiene fin. Lo que Él ha sido desde la eternidad, el Rey. Y así concluimos, gracias a Dios, hermanas, este estudio de Cristología, y espero en Dios que les haya sido de utilidad. Que el Señor les bendiga, hermanas.